Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos una nueva historia para compartir con ustedes, así que comencemos. Me llamo Jacob. Soy un hombre trabajador que cree en ganarse el camino, asumir responsabilidades y estar al lado de las personas que amo. Pero si hay algo que la vida me ha enseñado, es que amar a las personas equivocadas te puede destruir. Aprendí esa lección de la manera más difícil, y esta es la forma en que todo se desmoronó cuando conocí a Diana. Ella era una viuda con 2 pequeños hijos. Benjamin tenía 4 años, lleno de energía, corriendo con sus coches de juguete y siempre haciendo preguntas. Él era apenas un bebé que apenas podía caminar y se aferraba a su madre por todas partes. Su padre, un oficial militar, había muerto en acción. Era un héroe, pero los héroes no regresan a casa. Esto dejó a Diana sola, luchando por criar a sus 2 hijos mientras trataba de mantener su vida en orden. Estaba exhausta, y yo lo vi. Vi a una mujer que había pasado por el infierno tratando de hacer todo sola. Así que me involucré, no porque tuviera que hacerlo, ni porque nadie me lo pidiera, sino porque quería. Quería darles a estos niños un hogar estable, ser el padre que habían perdido, asegurarme de que nunca se sintieran como si les faltara algo. Durante años, eso fue exactamente lo que hice. Trabajaba largas horas, pero nunca permití que mi trabajo me alejara de mi familia. Me aseguré de que Benjamin y él tuvieran todo lo que necesitaban: buenas escuelas, ropa nueva, un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa cada noche. Pero no solo les proporcioné apoyo financiero, estaba allí en cada evento escolar, en la primera fila aplaudiendo con más fuerza que nadie. En cada cumpleaños, había un pastel, regalos y risas. En cada vacación, me aseguré de que tuvieran recuerdos que durarían toda la vida. No solo me llamaban Jacob, me llamaban papá. Y saben qué, yo creía en eso. Me amaban como a un padre, y yo los amaba como si fueran mi propia carne y sangre. Me sentía como el hombre más afortunado del mundo. Pero ¿saben cómo funciona la vida? Justo cuando crees que todo es perfecto, algo cambia. Pequeños comentarios irrespetuosos aquí y allá, nada importante. Los ignoré. Me dije a mí mismo que era solo una fase, que estaban creciendo. Pero estaba tan equivocado. No tenía idea de lo que se avecinaba. La gente dice que criar adolescentes es difícil. Se ponen malhumorados, empujan los límites, creen que lo saben todo. Esperaba eso. Lo que no esperaba era cómo todo lo que había construido se me devolvería en la cara. Benjamin cumplió 17 años y de repente pensó que era demasiado grande para las reglas. Empezó a llegar a casa tarde, ignorando los límites de hora, desestimando mis consejos como si no fueran nada. Él, de 14 años, no se quedó atrás. Copiaba todo lo que hacía su hermano, poniendo los ojos en blanco, ignorándome, actuando como si nada de lo que decía importara. Les pedía que limpiaran después de sí mismos, pero no lo hacían. Les recordaba sobre los deberes escolares, y se encogían de hombros y se alejaban. Trataba de hablar con ellos de verdad, pero apenas me escuchaban. Y cuando intentaba establecer límites, se rebelaban con fuerza. No estaba pidiendo mucho, solo un poco de respeto básico, pero para ellos las reglas eran opresión, control. Aquí es donde las cosas empeoran. Cada vez que los niños me hablaban mal, miraba a Diana esperando que interviniera, pero nunca lo hacía. Se sentaba allí en silencio, tal vez fingiendo estar distraída con su teléfono o suspirando como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Al principio, me inventé excusas para ella. Tal vez estaba cansada, tal vez no quería iniciar otra discusión, tal vez solo trataba de mantener la paz. Pero con el tiempo, quedó claro que esto no era solo pasividad por su parte, que estaba permitiendo que me trataran de esa manera. Eso debería haber sido mi primera señal de alerta. La noche en que todo cambió, la recuerdo con claridad. Benjamin había estado saliendo más tarde y más tarde esa noche. Llegó a casa después de la medianoche, sin llamada, sin mensaje, simplemente entró como si fuera el dueño del lugar. No estaba gritando, no estaba enojado. Solo le pregunté dónde había estado. Esperaba algo de culpa, tal vez una disculpa. En su lugar, solo puso los ojos en blanco y murmuró: relájate, no soy un niño.
Eso fue cuando le dije que si vivía bajo mi techo, debía seguir mis reglas. Si no podía respetar eso, teníamos un problema. Me miró directamente a los ojos y dijo, no eres mi padre real. Deja de actuar como si me pertenecieras. Juro que por un segundo, sentí que todo mi cuerpo se detenía. Y como si eso no fuera suficiente, la dulce asintió y dijo, sí, eres solo el tipo que mamá se casó. Me volví hacia Diana esperando que dijera algo para corregirlos, para decirles que estaban fuera de lugar. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, sin ira, sin decepción, nada. Ese momento fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Pensarías que después de todo lo que había hecho por ellos, después de todos los años que pasé criándolos, habría un límite a cuánto desprecio tendría que soportar. Pero no, no había límite. Pocos días después, la misma situación se repitió. Esta vez no solo fue Benjamin hablando mal o él apoyándolo, esta vez Diana se unió a él. Empezó por algo estúpido, él había dejado un desorden en la cocina, platos apilados en el fregadero, migas por toda la encimera, jugo derramado en el suelo. Le dije tranquilamente que limpiara después de sí misma, básica responsabilidad. Pero en lugar de hacerlo, solo me miró y dijo, ¿por qué no lo haces tú? Es tu casa, ¿no? Eso me dolió, pero antes de que pudiera responder, Benjamin intervino, ¿por qué siempre tratas de mandarnos? No eres ni siquiera nuestro padre real. Y entonces vino la voz de Diana, suave y casual, como si lo que estaba a punto de decir no me iba a afectar por el resto de mi vida. Tienen razón, Jacob. Tal vez deberías calmarte. No miró siquiera su teléfono, no tuvo la decencia de mirarme a los ojos. No puedo explicar lo que pasó dentro de mí en ese momento. No era solo ira, no era solo dolor, que era claridad. Ese fue el momento en que supe que había terminado. Esa noche me senté solo en la oscuridad, pensando en todos los años que había pasado cuidando a esos niños, pensando en todos los sacrificios que había hecho, pensando en cómo, a pesar de todo, no era nada para ellos. Y si no era nada para ellos, tal vez era hora de que empezara a actuar como si no fuera nada. Así que hice algo que debería haber hecho mucho tiempo antes, me detuve. Dejé de dar, dejé de preocuparme, dejé de intentar. No más viajes al colegio, si querían llegar allí, podían arreglárselas solos. No más asignaciones, no era su banco. No más protección, si se metían en problemas, podían resolverlos ellos mismos. No más intervenciones, no más consejos, no más ayuda, no más preocupación paterna. No querían que fuera su padre, bien, podían ver cómo era la vida sin uno. Y seré honesto con ustedes, dolía más de lo que puedo expresar con palabras, pero en lo profundo sabía que era la única forma. ¿Alguna vez han notado cómo algunas personas no aprecian lo que tienen hasta que se lo quitan? Cómo piensan que pueden tratarte como basura y tú seguirás aguantando. Eso fue lo que pasó con Benjamin, y Diana. Cuando dejé de actuar como su padre, pensaron que era una broma al principio. Se rieron, Benjamin y él actuaron como si mi decisión no importara. Bueno, ya no tenemos que lidiar con él mandándonos. Mamá nos tiene, no necesitamos a él. Un día escuché eso y, por un tiempo, no sintieron el impacto porque Diana, ella se aseguró de cubrir mi ausencia. Financió sus pequeños viajes de compras, aseguró que sus fines de semana estuvieran llenos de salidas a restaurantes de comida rápida y gastos innecesarios. Los mantuvo cómodos, los mantuvo arrogantes y les dio la idea de que no me necesitaban. Se burlaban de mí a mis espaldas, sonriendo cuando pasaba por allí, haciendo comentarios sarcásticos como si no estuviera allí. Pero me mantuve callado porque sabía algo que ellos no, Diana no era de dinero y yo era el que había mantenido unida a esta familia. Así que esperé, y entonces sucedió. Al principio fueron pequeñas cosas, las excursiones de compras de fin de semana traían menos bolsas, las salidas a comida rápida se volvieron menos frecuentes, los nuevos trajes de ropa ya no llenaban sus armarios. Y luego empeoró, las cuotas escolares vencieron, Diana comenzó a ponerse nerviosa, Benjamin se metió en problemas en la escuela. Normalmente, yo habría intervenido, habría hablado con el director, pero no esta vez. El teléfono de él se rompió, usualmente, yo lo habría reemplazado sin pensarlo 2 veces, pero no esta vez. Y lo peor de todo, ya no había más viajes en Uber.
Tuvieron que hacer algo que pensaban que nunca harían, tomar el autobús. Recuerdo la primera mañana que Benjamin se perdió el viaje porque pensó que alguien cubriría por él. Cuando se dio cuenta de que nadie lo haría, tuvo que correr 3 bloques para alcanzar el autobús urbano. Él se quejó con Diana sobre eso, diciendo, ¿por qué no puedes conseguirnos otro viaje? ¿Y saben qué dijo Diana? Porque no tengo dinero para eso ahora. En ese momento, sonreí porque supe que la realidad había llegado. Tomó alrededor de un mes antes de que Diana finalmente se derrumbara. Una noche llegué del trabajo y ella me esperaba en la cocina, con los brazos cruzados y la cara roja, lista para una pelea. Estás actuando como un niño, Jacob. ¿Qué tipo de hombre castiga a su propia familia solo porque sus sentimientos están heridos? Estás descuidando tus responsabilidades. Me quedé allí mirándola porque allí estaba esa palabra, responsabilidades, no amor, no familia, no respeto. Solo era una responsabilidad, un proveedor. Así que le pregunté directamente, ¿por qué nunca me defiendes? ¿Por qué siempre les permites hablarme de esa manera? Y entonces se deslizó, se burló y dijo, porque estoy de acuerdo con ellos, Jacob. Nunca fuiste su padre. Sentí algo dentro de mí que se volvió helado. Continuó diciendo, les dije que no te dejaran controlarlos. Los crié sola antes de ti y puedo hacerlo de nuevo. Debería haber estado enojado, tal vez incluso destrozado, pero ¿saben qué sentí? Alivio. Finalmente, ella dijo la verdad en voz alta. Finalmente, supe que nunca fui su padre, nunca su pareja, solo una fuente de dinero, una conveniencia. Benjamin y él estaban en el pasillo, observando con los brazos cruzados y miradas altivas. Eso es quienes son en realidad. Asentí, me di la vuelta y me alejé, no porque fuera débil, sino porque estaba listo para terminar. Siempre creí que cuando las personas te muestran quiénes son, debes creerles. Y ahora no tenía más remedio que aceptar la verdad. Los niños ya habían comenzado a volverse más agresivos desde que dejé de financiar sus vidas. En los días siguientes, mis pertenencias personales comenzaron a desaparecer. Mis archivos de trabajo, ordenados en mi escritorio, desaparecieron una mañana cuando los necesitaba. Mi coche, estacionado seguro en nuestra entrada, fue rayado durante la noche, con profundas rayas en el lado del conductor. Al principio no quería creer que fueran capaces de algo así, pero una noche llegué a casa y encontré mi armario saqueado, mis ropas desgarradas y esparcidas por el suelo. Eso fue cuando revisé las cámaras de seguridad y allí estaban Benjamin y él, riendo mientras destrozaban mis cosas. Durante semanas, fingí que no me importaba, me mantuve callado y distante, incluso cuando intentaron provocarme más. Pero detrás de escena, documenté todo, grabé sus amenazas, guardé cada mensaje hostil, tomé fotos de mis pertenencias destruidas y me aseguré de tener pruebas irrefutables del ambiente en el que había estado viviendo. Comencé a preparar mi plan de salida en silencio. Me reuní con un abogado, le expliqué todo y le proporcioné toda la evidencia que había recopilado, las amenazas, la destrucción de mi propiedad, el ambiente hostil en el que había estado viviendo. El abogado me aseguró que tenía un caso sólido para el divorcio y, dadas las circunstancias, podría solicitar una orden de restricción si era necesario. El proceso no fue inmediato, tomó tiempo, semanas de reuniones legales, papeleo y reportes formales. Presenté un informe policial oficial sobre el daño a mis pertenencias, y aunque las autoridades no iban a irrumpir en la casa por unos pocos artículos destruidos, la historia documentada de amenazas ayudó a fortalecer mi caso. Una mañana, después de que todo hubo sido procesado, dejé un sobre en la encimera de la cocina antes de ir a trabajar. Dentro, Diana encontró los papeles del divorcio. Al principio, imaginé que pensó que estaba blufeando, pero después comenzó a llamarme, su voz era una mezcla de ira y desesperación. Debió haber llegado al siguiente conjunto de documentos porque su siguiente llamada fue aún más frenética. Adjuntos a los papeles del divorcio estaban copias de mis informes policiales, documentación de amenazas y evidencia de daño a la propiedad. Mi abogado me había aconsejado incluirlo para protegerme anticipadamente de cualquier acusación falsa que ella podría intentar lanzar en mi contra. No respondí sus llamadas, ya me había mudado, llevándome solo las cosas que me importaban. Las cuentas bancarias que habían sido conjuntas fueron cerradas, cualquier dinero que ella pensaba que tenía acceso a, se fue.
Todo estaba a mi nombre y me aseguré de que ella no tuviera ningún reclamo legal sobre nada de ello. Ahora estaba sola. Cuando las llamadas de Diana no fueron respondidas, los mensajes comenzaron a llegar. Al principio estaban llenos de ira y culpa. Eres un cobarde, Jacob. Te fuiste en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Nunca fuiste un hombre real, un padre real no abandona a su familia. No te necesito, puedo cuidar a mis hijos perfectamente bien sin ti. Era casi risible que esta era la misma mujer que había alentado a esos mismos niños a volverse contra mí, a tratarme como un extraño en mi propia casa, y ahora estaba fingiendo que yo había abandonado a ellos cuando, en realidad, ellos me habían rechazado primero. No me molesté en responder, no había nada más que decir. Pasaron semanas, luego meses, y los mensajes de Diana se ralentizaron probablemente porque la realidad había llegado. Ahora estaba realmente sola, sin la seguridad financiera, sin el dinero fácil que siempre había tenido. Siempre había hablado de ser capaz de hacerlo sola, pero yo sabía la verdad, se había acostumbrado a la vida que le proporcioné y sin mí no era tan fácil. Y entonces, de la nada, recibí un conjunto diferente de mensajes. Esta vez eran de los niños. El primer mensaje fue simple: hey, ¿podemos hablar? No respondí. Unos días después llegó otro mensaje: sé que probablemente no quieras escuchar de mí, pero las cosas no están bien ahora. Todavía no respondí. Unos días después, él se comunicó: hey Jacob, solo quería decir que espero que estés bien. Me quedé mirando mi pantalla, mi pulgar flotando sobre el teclado, pero no escribí nada. Durante las siguientes semanas, los mensajes continuaron llegando y lentamente el tono cambió. Al principio fue casual, un débil intento de romper el hielo, pero luego la culpa comenzó a asomar. Solo quería decir que lo siento por todo. Deberíamos haberte tratado mejor. Las cosas han sido difíciles desde que te fuiste. Mamá no está manejando bien las cosas. Y finalmente, el que casi me hizo reír: te extraño. Dejé los mensajes allí sin leer, no respondí, no los reconocí porque estaba libre. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que nunca dejes que la gente te tome por sentado, nunca ruegues respeto, nunca desperdicies tu energía tratando de probar tu valor a personas que se niegan a verlo. Y lo más importante, cuando te das cuenta de que te están utilizando, aléjate. Porque algunas personas solo reconocen tu valor una vez que te han perdido, y para entonces es demasiado tarde. Alejarme de Diana y los niños fue lo más difícil que he hecho, no porque todavía los quisiera en mi vida, sino porque durante mucho tiempo me había convencido de que los necesitaba, de que ser un buen hombre significaba soportar el desprecio, de que el amor significaba sacrificar tu dignidad. Pero estaba equivocado. Un hombre que se valora a sí mismo no se queda donde no es apreciado. Ahora vivo para mí mismo. Me enfoco en mi carrera, mis metas, mi felicidad. Pasa tiempo con personas que realmente se preocupan por mí. Me he reunido con viejos amigos, he viajado y he comenzado nuevos pasatiempos que nunca tuve tiempo para antes. No me despierto cada mañana preguntándome qué drama me espera. Me despierto libre, y eso, amigos míos, es como recuperé mi vida. La moraleja de la historia es que nunca dejes que la gente te trate como una máquina expendedora de dinero, nunca ruegues respeto y lo más importante, solo reconocen tu valor cuando ya te han perdido. Decime qué piensas sobre la historia en los comentarios y mientras tanto, dale me gusta y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy.